Bueno, mi gente, qué gusto tenerlos hoy en un episodio más de Detrás de un Sueño. Este es un podcast que es principalmente enfocado para todas las personas soñadoras que se levantan día a día a camellar por esa meta, ese objetivo que tienen y que día a día van cosechándolo. Bueno, el día de hoy tengo una persona que para mí representa mucha experiencia, un talento innato en este tema artístico también porque me ha contado de su trayectoria y la verdad que para mí es un gusto tenerla acá y ella es Jennifer Sanabria. José, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, yo aquí muy feliz, muy contenta, me siento Sí, como en casa. Muchas gracias. qué gusto tenerte por acá para mí. De verdad, como lo decía, es satisfactorio tenerte por acá porque hoy vamos a hablar de un poquito de cosas muy importantes y quiero que me digas, o bueno, más a mí, más que a mí, a ellos, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy Jennifer, soy una persona que está en una constante búsqueda de crecimiento personal, de aprendizaje, de dedicar espacio y tiempo a todas las cosas que me gustan y me apasionan en la vida. Entonces por eso me dedico o trabajo en muchas cosas a la vez, porque necesito, gracias a Dios tengo mucha energía, entonces busco siempre la posibilidad de poder aprovechar toda esa energía y aprender siempre y estar en contacto con todo lo que siento que me mantiene viva y vital. Que Soy abogada de formación, estudié Derecho ya hace unos años, bastantes años. Me especialicé inicialmente en el sector empresarial, empecé asesorando empresas y empresarios, aunque todavía lo sigo haciendo, pero de manera paralela hace unos 10 años largos empecé a trabajar en el sector cultural porque mi esposo es artista y es gestor cultural. Entonces siempre mientras yo iba trabajando en el sector jurídico empresarial, también paralelamente iba trabajando con él en su proyecto cultural que se llama Fabricantes de Historias. Entonces empecé como a trabajar, como unir esa parte del derecho con el sector artístico y cultural. Así fue como, digamos, hice el enlace en esas dos cosas. Y hace pocos años ya decidí meterme de cabeza en el sector cultural. O sea, agradezco mucho el aprendizaje en el sector empresarial, me gusta, pero realmente a mí lo que me apasiona es el sector cultural y el artista. yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué tanto influyó, digamos, tu esposo en todo como en involucrarte en todo este tema cultural? O sea, tú ya venías con estas ganas desde joven, tú eres joven, pero desde que eras De más más joven, joven, sí, desde que eras más joven en todo este tema cultural, o él también fue pieza clave. las dos cosas. Porque yo antes que ser abogada, yo quería ser artista. O Ok, sea, por ¿de allá qué? yo quería ser cantante. Mm, Y cuando yo yo no empecé sabía en eso. esa, sí, eso es algo que casi nadie conoce. Yo me he dado cuenta en este podcast que Sí. este es el espacio de las confesiones, empezando por el anfitrión. Entonces, Sí, sí, esto es algo que muy pocas personas, sobre todo como abogados, colegas, conocen de mí, porque en algún momento de mi carrera jurídica, en etapa temprana, sentí que era algo que no era como muy bien visto, porque yo generalmente compartí con colegas que son abogados de familias, abogadas por tradición, o sea, es como mantener la línea. Entonces mi abuelo fue abogado, mi papá fue abogado, luego entonces yo también tengo que ser abogado y bueno, ok. como que crecí en ese medio. Entonces yo generalmente donde he estado siempre he sido la abogada disruptiva, la que menos abogada parece, porque yo no soy solamente abogada. Yo tengo muy claro que tengo otras dimensiones en mi vida y el derecho es una de ellas, Ok. ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, cuando yo era joven, saliendo de la adolescencia, saliendo del colegio, ahí fue cuando yo empecé a tener ese acercamiento con el tema artístico y yo quería ser artista. Pero pues por diferentes razones yo empecé a estudiar música, pero no terminé, no continué. Y de hecho yo fui integrante de la banda sinfónica de Chía.
Y eso fue lo que me abrió el camino a mí para pensar que la música podía ser un medio para subsistir y para dedicarme solamente a eso. Entonces me desligué del arte un tiempo, me dediqué al derecho, en principio no por decisión propia, sino por decisión de mi mamá, pero ya después en esa construcción de la carrera, gracias a Dios logré encontrar un enlace entre el arte y el derecho. A mí, gracias a Dios, me gustaban las ciencias sociales, pero no era como el sueño en mi vida, voy a ser abogada. No, eso no era parte como de mi proyección de vida en ese momento. Pero cuando yo me di cuenta que el derecho, al ser una ciencia social y humana, estaba presente en todas las dimensiones del hombre, pues el arte tiene esa conexión también. Es decir, por eso existe el derecho del entretenimiento o el derecho a la propiedad intelectual, porque el derecho regula todas las dimensiones del ser humano. Entonces ahí fue cuando yo encontré ese enlace. Ya después cuando conozco a mi esposo, que es artista y que es gestor y productor cultural, pues entonces ya ahí yo encuentro una forma de reivindicar y digamos como de desarchivar ese recuerdo o esa ilusión de volver a estar en el sector cultural y encuentro una forma nueva de volver a estar ahí. Ya no como artista, o sea, si tú me preguntas ahorita, ay, ¿tú quieres ser cantante? No, ya ahorita si no. ¿Nos cantas algo? No, más bien no. No, porque pues yo canto en la ducha, yo canto en, no sé, si ahorita traemos vinos, podemos tertuliar y eso, pero así de manera profesional como lo haces tú, como lo hace mi esposo, no. O sea, yo realmente ya no lo hago más como por diversión. Pero ya no aspiro a ser una cantante profesional, por ejemplo, en esa no sé, en 10 años, la Jennifer dentro de 10 años, no sé, pero en este momento yo ya no lo hago como un tema profesional. Yo en este momento me veo más como en el detrás de cámara, yo me siento de que estoy en la etapa en la que hago parte de un proyecto artístico, bien sea musical o lo que sea, y yo estoy dentro de ese proyecto asesorando, siendo como ese pilar fundamental, pero en este momento no, y por la etapa de vida en la que me encuentro, no me siento como que ahorita me quiero ir de gira y cantar y estar ante miles de personas y que canten mis canciones. No me siento en esa etapa, pero sí creo que me siento muy feliz de hacer parte de ese proceso. Yo te conocí hace ya un par de meses y desde que te conocí me has generado muchísima confianza. Muchas gracias. Y creo que eso es difícil que pase. O sea, bueno, yo le cuento a las personas y a ti, yo hace ya varios años que siempre he liderado pues mi proyecto, ¿no? Y hace varios años he intentado trabajar de la mano con muchas personas, las cuales siempre me daba cosa. Creo que mi pareja no me dejará mentir, que yo siento que no hay persona que maneje las cosas mejor que uno mismo, porque uno es el que tiene la idea, ¿no? Pero cuando yo te conocí a ti, como que eso pasó a un segundo plano, ¿sí? Y yo creo que eso lo hace toda la experiencia que has tenido, pues en todos estos campos que nos has contado. Yo quiero hacerte una pregunta muy importante y es, ¿cómo entras a trabajar en la universidad militar? ¿Cómo eso no desdibuja esa idea de trabajar por la cultura de la sabana? Bueno, yo te dije hace un rato que a mí me gusta hacer muchas cosas o poder desarrollar todo lo que a mí me hace sentir plena como ser humano. Y yo descubrí particularmente con esta oportunidad que surge de trabajar en la Universidad Militar de Cajicá, que literalmente fue para pagar un incendio. Es decir, cuando en ese momento yo acababa de terminar mi maestría, eso va a ser hace 7 años, hubo un profesor que renunció y a última hora necesitaban cubrir ese espacio porque ya estaba por empezar el semestre. Entonces, pues a mí me empezaron semanas atrás a ofrecer ese cargo. Yo en ese momento era directora jurídica de una empresa de asfaltos en Chía y me venían insistiendo mucho. Yo nunca antes había enseñado, no porque no me gustara, sino porque yo no había tenido como la experiencia. Yo en la universidad fui monitora varias veces de varias materias y profesores y sí notaba que la docencia me gustaba, pero yo sentía que dentro de ese perfeccionismo que yo
tenía tan implantado en esa época y de autoexigencia, como que si yo no tenía una formación más profesional para ser docente, como que yo no podía ser docente, Claro. ¿sí? Como si yo no tenía carrera docente, yo no estaba lista para ser docente. ¿Qué pasa, no? ¿Qué Y pasa? pasa con todo, o sea, Con como hasta que uno no sienta que todo está perfecto, los astros alineados, los planetas, entonces uno no sale al aire porque uno es demasiado autoexigente. Sí, Y en ese momento de mi vida yo dije, ven, o sea, tantas personas que se quejan de que no tienen trabajo. Y yo que no lo estoy buscando y me lo están ofreciendo y no una, ni dos, sino 3 veces y voy a dejar pasar la oportunidad, así me están ofreciendo a mí las cosas sin buscar y es algo que yo siento que me gusta, más tonta sería yo si desaprovecho esa oportunidad. Y gracias a Dios, pues dije que sí, porque ahí descubrí que efectivamente la docencia es una vocación en mi vida también. O sea, así como el sector cultural es algo que me llena y me apasiona, enseñar y tener contacto con jóvenes es algo que a mí me gusta, porque yo, por ejemplo, no podría ser docente de niños. O sea, yo agradezco esa labor y admiro mucho a los docentes que trabajan con niños, pero ese no es mi nicho. O sea, claro. yo no puedo trabajar con niños porque no tengo el don, no tengo la paciencia, pero sí conecto mucho con los jóvenes. Entonces, el poder estar ahí surge de esa manera. Y estar también con esa población me da la oportunidad de empezar a enseñar propiedad intelectual dentro de la Universidad Militar y no solamente conectar con los estudiantes, sino de alguna forma en mis clases de propiedad intelectual lo que siempre intento es transmitir esa pasión que yo tengo por el sector cultural. Yo pienso que algunas veces los estudiantes dirán como, ay, pero con calma, pero yo realmente me apasiona, entonces yo intento les mando tips de cultura, entonces miren, esto era el Renacimiento, esto era el expresionismo, esto era, porque ustedes no pueden, ustedes quieren trabajar en el sector cultural, tienen que tener un entendimiento de lo que están trabajando. Claro. Puede que a usted no le guste el reggaetón, la ranchera, pero usted si va a trabajar en el sector musical, tiene que entender lo que usted va a trabajar, porque usted no está trabajando para que le guste a usted, está trabajando para el proyecto de alguien más y tiene que recibirlo desde esa forma o entendimiento. ¿Tú crees que tú eres la profe la bacana? Yo creo que soy como un punto, esa pregunta deberías hacérsela a mis estudiantes. yo creo que yo soy un punto medio, es decir, yo sí sé que yo conecto muy fácil con mis estudiantes, ¿sí? Además que yo no aparento la edad que tengo, entonces como a simple vista me tiendo a confundir con ellos. Entonces eso también siento que nos genera una brecha generacional a simple vista. Ya cuando empezamos a hablar, queda claro que soy millennial, ellos son de otra generación y yo les pregunto, bueno, de pronto ustedes no saben de estos temas, están muy jóvenes, pero esto sucedió en tal contexto histórico. Claro. Pero a pesar de eso, siento que una cosa que yo he aprendido y he trabajado mucho siendo docente es tratar de estar siempre en contexto de lo que está viviendo la juventud, ¿sí? Porque yo siempre me remonto a cuando yo fui adolescente y joven, pues lo que llaman la edad joven, ¿no? Sí. Ahora estoy en la edad media, empezando la edad media. Entonces siempre me acuerdo que yo siempre me sentí incomprendida, que pensaba que los adultos estaban en otro contexto, que no entendían en lo que uno estaba. Y yo siempre rememorando eso, lo que intento es no creerme un adolescente, sino como entender qué es lo que está pasando en el contexto de las juventudes actuales, cuáles son las necesidades y por qué ellos se sienten incomprendidos. Entonces sí me ha gustado mucho la experiencia de ser docente de jóvenes porque me ha ayudado como a desendiosarme a mí misma, que creo que a veces los adultos caemos en ese error. El ego. Como de pensar como es que estos muchachos son tan inexpertos que no tienen ni idea de la vida y pobrecitos y yo ya estoy como a otro nivel. Eso me ha ayudado como a quitarme de esa posición, no de pensar en creerme superior, sino yo tengo otra perspectiva por la experiencia, por las vivencias, por mi generación, pero ellos también tienen un punto y es válido y es muy respetable y me ha ayudado a abrirme a ellos y entenderlos. Sin embargo, eso no significa que yo no sea exigente y que yo tenga claro que en algunos contextos soy el adulto responsable. Entonces ahí es cuando seguramente ellos se dan cuenta que sí, soy una persona exigente.
Yo tengo una pregunta importante y es, si tú miras atrás, ¿crees que has cumplido tus sueños? O sea, ¿sientes que a la fecha has trabajado por tus sueños y has logrado al menos una parte de ellos? Bueno, justo antes de sentarme acá veníamos hablando de eso con mi socio, Ron. Y es que yo coincido en que yo no tengo un único sueño en mi vida, ¿sí? Es decir, yo creo que nosotros como humanos, también otra forma de concebir los sueños es la denominada palabra meta, ¿no? Entonces los humanos siempre nos vamos fijando como meta. Pero, por ejemplo, en algún momento yo me puse la meta de estudiar Derecho en determinada universidad por determinadas razones y graduarme de esa universidad. Eso yo ya lo cumplí. Sí. Y lo cumplí hace 13 años. Pero mi vida no quedó ahí, o sea, eso ya lo cumplí, pero ahora ¿qué sigue? O sea, como que no me puedo quedar solamente en que mi realización se dio de obtener ese sueño o esa meta y ya cumplí mi tarea. No, porque de todas formas, como el ser humano está en constante evolución y pues puede ser un poco como amarrado a esa idea de que el ser humano siempre quiere más. Claro. No desde el punto de vista de la ambición, pero sí de la construcción. Entonces, claro, yo he cumplido varios sueños, como uno que ya te mencioné, estudiar en determinada universidad. En este momento, por ejemplo, el sueño que estoy viviendo, señor Pule, es trabajar en el sector cultural, ¿sí? Entonces, que lo haya cumplido, no porque estoy trabajándolo, ¿sí? Cuando yo sienta que esté maduro, no sé qué vendrá después. Pero efectivamente hay cosas que yo me he propuesto y que como muchos he logrado con la ayuda de muchos o pocos, pero lo he logrado. Digamos, estamos empezando a construir muchas personas desde diferentes campos la industria de la sabana. Sí. En este caso, tú vienes con una propuesta, ahorita nos vas a decir cuál es, y pues que esto es una meta más dentro de tu vida, dentro de tus sueños, ¿cierto? ¿Tú consideras qué es lo que le hace falta a la sabana? Bueno, yo principalmente considero que lo que le falta a la sabana y de pronto cualquier otro artista emergente o proyecto artístico emergente, primero es que cada proyecto o cada gestor de su proyecto, por ejemplo, hablemos del proyecto Casal, ¿sí? Que tú como Casal creas que tu proyecto funciona como una empresa o debe funcionar igual que una empresa. ¿Sí? Cuando uno comienza, uno empieza en una etapa de emprendimiento, ¿cierto? Y uno tiene una destinación de tiempo y de recursos físicos, económicos y humanos para empezar ese proyecto, ¿cierto? Yo generalmente lo que siempre le digo a los artistas emergentes es, usted tiene que ver su proyecto empresarial de la misma manera. Si usted vendió dulces en el colegio, entonces verlo de esa misma forma, ¿no? Que usted tenía que hacer una inversión para vender esos dulces, que el servicio al cliente, que voy a vender que sea diferente a los demás. Desde esa misma visión empresarial, uno tendría que abordar su proyecto, tener una planeación. Sí. Amarrado a eso, que es muy relacionado a lo que hemos hablado en esos espacios que tú mencionas de Sabana Ice, y es contar con un equipo estratégico de trabajo, que a eso va relacionado como los servicios que nosotros estamos prestando con Ronald actualmente y desde fabricantes de historias, y es que el artista se pueda dedicar a ser artista. ¿Sí? Claramente cuando empezamos cualquier proyecto productivo, todos empezamos siendo toderos. O sea, yo soy el de las entregas, el de la contabilidad, el de la publicidad, el del marketing, el de las redes, independientemente de que cuando yo me reúna con el cliente, yo hable de nuestro equipo de trabajo. Claro, porque tenemos que proyectarnos como un equipo o una empresa seria. Claro. ¿Sí? Pero así empezamos todos. Pero la idea es que poco a poco el artista pueda ir delegando esas funciones realmente en un equipo y que el artista se dedique a hacer arte, a crear canciones, a pensar en lo que tiene que pensar como artista. Y esa escogencia del proyecto, del equipo, perdón, yo realmente creo que es muy importante.
No solamente por el cliché de lo que vemos en todas las redes sociales, porque contenido relacionado a la industria en este momento hay mucho. Podcast, reels, tenemos de todo. Yo que pienso diferente o que creo que es lo que me hace diferente a la forma en la que nosotros como equipo jurídico y artístico conseguimos a los proyectos. Y es que yo la verdad pienso que el proyecto tiene que trascender lo económico. O sea, la parte económica es muy importante porque las empresas sin dinero no funcionan, claro, ¿cierto? Y la idea es que tú vivas de tu música. Esa es la idea y esa es la apuesta, ¿sí? Pero yo creo que ya tenemos que cambiar la forma de hacer negocios o ver la forma de cómo hacer negocios en el sector artístico sin exprimir al artista hasta que le sacamos el último peso y luego lo desechamos y miramos con quién sigue, ¿sí? Porque eso es lo que yo veo, que pasa mucho. muchos de los productores musicales, y yo entiendo que el negocio es de plata, yo entiendo que la inversión hay que recuperarla, pero la apuesta que nosotros hacemos como abogados del entretenimiento es creer en el proyecto antes que en el dinero que pueda dejar, ¿sabes? Porque realmente a nosotros nos apasiona el arte y la cultura y desde ese entendimiento no podemos entender un proyecto artístico como algo, ¿cuánta plata me va a dar? ¿Cuánto va a monetizar? ¿Cuántas vistas tiene usted en Spotify? ¿Cuántas tiene en YouTube? Pero tiene buenos seguidores. Todo eso es importante, yo no digo que no, pero los proyectos culturales no los podemos limitar únicamente a eso. Porque el resultado es que el día que tú dejes de monetizarme, ya no me sirves. Voy con el siguiente y lo exprimo hasta que ya no más. Sí. Yo digamos, gracias a Ronald que me presentó contigo porque me presentó una persona que se apasiona por lo que hace y por poder apoyar a las otras personas. Porque no va, o sea, nadie va y dice, venga, yo les voy a explicar sobre esto y esto y esto, sin cobrar. Que es lo que acabaste de decir. Y bueno, principalmente en mi carrera estamos trabajando algo bien bonito y ojalá que Dios no la preste, como dicen por ahí, para que salgan todas esas cosas buenas. Pero quiero que me cuentes, volviendo al tema de los sueños. Tú empezaste un proyecto con Ronald y cuéntame un poquito de eso, o sea, ¿a dónde lo quieres llevar? ¿Qué quieres hacer con eso? Bueno, nosotros con Ronald, Ronald fue estudiante mío de hace como 3 años largos. El tiempo pasa muy rápido. Sí. Entonces, pues yo a él lo conocí de una forma Cuéntanos. Casi que accidental, porque en ese momento que yo lo conocí a él, yo empecé a trabajar en el programa radial de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar de Cajicá. Y ese semestre fue el primer semestre que yo enseñé propiedad intelectual en esta universidad. Y en ese curso tuve un estudiante que no es Ronald, pero que también le gusta mucho el género urbano del rap, del hip hop, del freestyle y toda la cultura que está asociada a esto, la cultura del graffiti y demás. Sí. Y él me habló de un artista y también gestor cultural de ese medio que se llama Don Popo Ayala. Y él tiene una fundación y trabaja con muchachos de la calle para tratar de sacarlos de situaciones de vulnerabilidad en la calle a través del rap y del hip hop y sus derivados. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, a mí ese género siempre me ha parecido muy llamativo. Sí, pero no solamente el género, sino toda la realidad social que hay detrás de. Entonces eso fue como un primer suceso y luego coincidió que en otra asignatura estaba Ronald, lo conocí a él con Carlos Garzón y ellos tenían el movimiento de Granada Battles en la militar. Entonces ahí los invité al programa y empecé a acercarme con ellos. Ya por cosas de la vida, el año pasado Ronald me contactó porque él estaba preparando una charla en materia de derecho de autor para el colectivo de Sabana Ice aquí en Sabana Centro. Y yo literalmente le dije, Ronald, pues invítame y yo te ayudo a dar la charla, o sea, la damos juntos. A mí me gustaría también poder contribuir. Así fue como literalmente empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que teníamos muchas afinidades
tanto en pensamiento como en metodología de trabajo y demás. O sea, el encuentro fue muy casual, casi como empezaron los de la banda Led Zeppelin, empezaron de un día para otro y se dieron cuenta que funcionaron y la rompieron. Sí. Ya, algo así empezamos nosotros. ¿Qué surgió a partir de esto? Surgió que nosotros tenemos un interés genuino por el sector cultural y artístico, que nuestro interés va más allá de simplemente monetizar con los artistas, sino realmente creemos en el talento que hay en la región, ¿sí? Ronald viene de una zona, de un municipio que se llama Zipaquirá. Yo la mayoría de mi vida estaba en el municipio de Chía, y los dos municipios tienen algo en común y que veo en toda la región, y es que hay una gran producción artística, no solamente musical, sino en todos los campos. Todas las vertientes, todos los campos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Mucha asesoría, hace falta cubrir esa zona porque el epicentro generalmente ha estado en las grandes ciudades como Bogotá, como Medellín, pero en la Sabana Centro no siento que no se le presta mucha atención y estos artistas van a ciegas. Entonces, la apuesta de nosotros desde el punto de vista de servicios jurídicos y asociados a todo lo que tenga que ver con el management artístico es relacionado con eso, con esos artistas que tienen muy buen producto, muy buena producción, pero van a ciegas. Entonces creemos que nosotros podemos prestar ese servicio y ayudar a ese crecimiento artístico que hay en la zona. Yo tengo una duda. ¿A usted le incomoda que le diga profe? No, yo siempre le digo profe. para nada. Le voy a poner el AKA de ella es profe. Para nada, la profe. Bueno, en sí, profe. Profe, yo quiero preguntarle ahorita dentro de todo lo que usted ha vivido en esta larga trayectoria y experiencia que tiene, porque me encanta hablar con su merced, porque siempre tengo algo nuevo que aprender, y es, de entre todo esto que me has contado, ¿has tenido un bache en el cual tú digas, uff, no, yo o me voy de para atrás y hago otra cosa, me dedico a otra cosa, o voy más despacio? Claro, todo el tiempo, desde el principio, sí. Desde el primer momento, pues ya te dije que yo no tenía mis planes de ser abogada. Sí. Entonces esa fue una primera situación que yo tuve que enfrentar siendo joven, y enfrentar decisiones y asumir decisiones de adultos que son propias de adultos, ¿no? Claro. Eso fue un primer momento. Cuando yo me graduó, también tuve otra situación en la que yo sentí que yo me volví a arrepentir de haber renunciado a estudiar otra cosa y haber estudiado Derecho, porque como que yo sentía que no encajaba, como que no me hallaba en ningún trabajo. En mi primer año de graduada yo tuve como 4 o 5 empleos diferentes en un mismo año, o sea, cambié 5 veces de trabajo y en ningún lugar me sentía como que estoy en el lugar apropiado. Y yo creo que pues también por la presión por la cual tú también asumiste este cargo, digamos, de ser abogada, también tener las expectativas de cumplir lo que desde tu familia venían haciendo, ¿no? Sabes que es que yo creo que yo me di cuenta, y yo creo que esto es algo que le puede pasar a muchas personas, pero que poco se habla, sí. Y es que uno generalmente empieza construyendo cosas por llenar las expectativas de otros, no pensando en lo que uno realmente quiere hacer, o para lo que uno sirve en la vida, o lo que lo haría uno absolutamente feliz y pleno. Sino uno empieza a tomar decisiones, sobre todo a esas edades tempranas, pensando en lo que llenaría las expectativas de los papás, de la familia, de la sociedad, de los colegas. Entonces como que hay un estándar social, como que tú tienes que trabajar en una muy buena empresa, ganar un buen sueldo, ojalá toda tu vida trabajar ahí hasta que te pensiones, ¿sí? Y yo me estrellé con eso, porque realmente yo no encajo en ese estándar social. En ese molde. Yo no encajo en ese molde. Yo disfruté mucho esas experiencias y aprendí mucho de ellas. Y de hecho yo pienso que es algo que de alguna forma sirvió que yo viviera, porque me dio como un panorama muy amplio de entender cómo funciona el sector empresarial, porque he trabajado en muchísimos tipos de empresas.
en sector público, en sector privado, empresas grandes, en multinacionales, empresas más pequeñas, y cada una tiene sus maneras. Y eso me abrió la perspectiva de entender cómo funcionan muchas cosas en el sector empresarial y poderlas aplicar particularmente al sector cultural, que también debe entenderse con esa dinámica empresarial. Claro. Pero por supuesto yo me he enfrentado a muchos momentos de mi vida como de sentirme en el lugar equivocado, en tener que luchar contra la loca de la casa, que es la mente, y convencerme de que este es mi camino por encima del estándar social o lo que muchas formas en el inconsciente colectivo está por allá almacenado, que tú tienes que crecer y tienes que casarte y tener hijos y tienes que, y tienes que, y tienes que. Y no, tú no tienes que. Tú haz lo que tú te sientas llamado a hacer, porque cada persona como ser humano tiene un llamado particular. Entonces tú puedes vivir como un autómata y siguiendo lo que la sociedad espera de ti, o le haces caso a lo que está en tu corazón y en tu ser implantado y lo empiezas a escuchar y simplemente lo ejecutas así sea llevándole la corriente a todo el mundo. Pero por supuesto no es fácil, no es fácil. No es fácil. Yo recuerdo que una vez, cuando yo tenía como 16, empezando también en la música, dice mi papá, "Mijo, usted no ha pensado como en buscarse un trabajito". Algo serio. Sí, algo como, es que usted sabe que eso de la música, nadie más lo hace aquí en la familia. Entonces, porque usted no lo, más bien se pone como a trabajar. Entonces yo sí, soy de mi familia, soy el único que hace música. Mi mamá lo hace pero empíricamente. Y para mí fue un desafío muy grande porque cuando yo empecé en La Sabana, yo recuerdo que no había más cantantes de reggaetón. Habían raperos y muchos, vallenateros, de música popular. Pero de reggaetón, digamos como que la primera persona que yo conozco que hizo reggaetón en La Sabana, que yo conozco, no sé, sin desmeritar el trabajo de otros, Tini One se llama el man. Y después conocí a otro grupo, otros dos chicos que fueron con los que yo hice en un colectivo hace ya creo que unos 10 años, que se llamó New Talent. Y entonces era Jake Bland, JB Cash y yo. Y después nos divorciamos, así como dicen, y ya empezó el proyecto de Casal. Pero cuando uno piensa cuando los demás piensan que lo que uno está haciendo está mal, es muy duro, ¿no? Sí, pero mira que justamente en esta época de contenido de redes sociales, que hay de todo y unas cosas pues muy buenas y otras no tanto, en esos contenidos de redes sociales yo escuché una frase que decía, que parafraseando por supuesto, que cuando tú haces algo que tú sientes que tienes que hacerlo, independientemente de que los demás te digan que no es por ahí, es cuando más debes hacerlo, ¿sí? Porque si a ti se te ocurrió, si tú eres la persona que siente el anhelo desde tu corazón, por ejemplo, hacer música, ¿sí? Sí. Y estar en una tarima, a pesar de que tú seas el único de tu familia, que no hay un antecedente en otro artista en tu familia, ni en el municipio, ni en el sector en el que tú vives. Pero a ti se te ocurrió, no se le ocurrió ni a tu primo, ni a tu hermano, ni al vecino, se te ocurrió a ti. Si a ti se te surgió ese anhelo, es porque tú estás hecho para eso, no el vecino ni tu papá, eres tú. Ahora, ¿tú qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a hacer el loco y vas a hacer lo que la sociedad espera de ti? ¿O vas a hacer lo necesario para que ese anhelo se convierta en realidad? Y eso es lo difícil, ¿no? Sí. Porque una cosa, por eso dicen como, bueno, no basta con soñarlo, sino también hay que hacerlo realidad. Pero, y que de eso habla más o menos la receta, ¿no? Sí. O sea, no es solamente decirlo, vaya y póngalo en práctica. Claro. Y ahí es donde está lo difícil, y ahí es cuando uno tiene que luchar contra uno mismo y contra las inseguridades y contra lo que le dice todo el mundo, de usted mejor dedíquese a otra cosa. Claro, no necesariamente lo hacen porque sean envidiosos o porque nos quieran desear algo malo, sino que De repente no están hechos para lo que uno también está sí, hecho. y ellos, y lo que te digo, los estándares sociales nos han creado ideas de que mejor ir a lo seguro. Esto es lo seguro, pero no necesariamente lo seguro es lo mejor. Yo quiero decirte algo ya como finalizando este podcast. El otro día alguien me llamó a una tarima
no hace mucho tiempo, o sea, hace muy poquito, y reconocieron mi labor como gestor dentro de la sabana y lo que yo hago pues por los jóvenes. ¿Cuál es ese sueño que a ti te gustaría que hicieran por ti? Digamos, a mí me encantaría que un día reconocieran todo lo que yo he hecho de una forma bonita, ¿no? Sí. ¿Y para ti? Bueno, digamos que mi sueño, uno de mis sueños y relacionado con lo que me preguntas, que de alguna forma yo ya lo he tenido, pero que lo quiero seguir teniendo, es poder sentir que yo he podido contribuir con alguna persona en su proceso de formación, tanto como persona, como profesional o en lo que tiene que ver con los proyectos culturales. Yo, por ejemplo, he tenido, para mí la satisfacción más grande de ser docente es que tiempo después yo pueda seguir teniendo contacto con algunos de mis estudiantes con los que he tenido como mayor afinidad y como he generado un vínculo diferente del de docente-estudiante y empezar a generar una amistad y que esos estudiantes después de 1 año, 2 años me sigan recordando con cariño, me envíen un saludo de cumpleaños, me digan que yo les he ayudado en algún momento importante de su vida o que yo les generé esa confianza de poder decirme algo que no había podido comentarle algo a nadie más o que tomaron una decisión de irse a estudiar a Rusia. Me pasó alguna vez un estudiante por la clase que vieron conmigo, que gracias a eso vieron una posibilidad diferente, abrir su cabeza a nuevos panoramas y que ahorita los tienen estudiando en Europa, en Rusia y más adelante poder decir que Casal está en una tarima ante miles de personas porque yo contribuí en un granito de arena. Ese es mi sueño, poder decir como no por el tema del ego, es que yo, no, ese no es mi sueño. Mi sueño es desde el punto de vista de yo pude dar desde mi conocimiento algo para que esta persona pudiera escalar un poco más o llegar a un objetivo. Ese es realmente mi sueño. Profe, yo quisiera que cogiera esa cámara, que la mira, no la que la coja, sino que mire esta cámara y nos regale unas palabras para todas las personas soñadoras, porque tú, además de ser hija, eres esposa, eres madre y eres una soñadora. Eres un gran ejemplo de superación. Y quiero que le hables a todas esas mujeres que día a día se levantan pensando que es difícil cumplir un sueño porque es esposa o porque es madre o porque está estudiando y lo ve difícil. Háblales un poco a ellas. Este mensaje principalmente es para ellas. Tú has tocado ahí una fibra muy importante. Yo no me considero feminista, pero sí considero que hay muchos derechos de las mujeres que hacen falta por reivindicar y sobre todo desde nosotras mismas. El mensaje que yo se los daría desde una anécdota personal y es que les voy a contar una incidencia. Yo cuando decidí ser mamá hace 10 años, yo le pedí a Dios que me regalara un hijo hombre. Yo no quería tener mujeres, quería tener un hijo hombre porque yo pensaba que a las mujeres nos toca más difícil. O sea, eso fue lo que yo pensé hace 10 años. A partir de todas estas experiencias y de una entrevistada que yo tuve hace más o menos 2 años en el programa radial que yo dirijo, volví a tocar este tema de que a las mujeres nos toca más difícil. A lo que esta invitada me respondió: no, ¿sabes qué? Yo pienso que pensar que a las mujeres nos toca más difícil es victimizarnos como mujeres. Y eso me cambió totalmente el chip y el discurso. ¿A qué voy con esto? Que sí, puede que nosotras como mujeres todavía tengamos que posicionarnos en ciertos aspectos, como en la industria musical, por ejemplo. No es muy común que haya mujeres que se dediquen al tema del management o de la producción y demás, pero poco a poco las mujeres hemos ido ganándonos esa confianza y esa credibilidad. Lo que quiero decir con toda esta historia es que nosotros como mujeres debemos apropiarnos del rol de mujeres y de considerar que desde nuestra esencia también podemos aportar algo muy importante en el sector o en lo que nos queramos dedicar, no solamente en el sector cultural, sino a lo que nos queramos dedicar. Entonces ya basta de victimizarnos, ya basta de pensar que estamos en posición de desventaja porque a nosotros nos tocó criar, nos tocó amamantar, nos tocó
nosotras tenemos un rol específico en la sociedad y creo que desde el desarrollo de la plenitud del ser podemos encontrar la forma de hacer todo desde el corazón y poder ser buenas madres, buenas esposas, buenas profesionales. Oiga, se nos paró la cámara un momentico, pero el mensaje está ahí quedando. Por favor, no pierdas el enfoque y dinos ahí en la cámara lo importante que es la mujer, desde todos los campos que dijimos, y cómo tu sueño no se, como no se ve opacado por todas estas responsabilidades, que era lo que estamos hablando. Sí, pues bueno, lo que estaba diciendo es que la mujer tiene un rol especial en la sociedad, eso es claro, y no es de la visión feminista, sino que nosotras tenemos una visión diferente o una forma diferente de abordar cualquier cosa, como la tendrían ustedes. Ustedes tienen una labor más de proteger, de abrigar, ¿cierto? De dar ese sustento. Y no está mal, yo creo que también hay que conocer y reconocer que esos roles de alguna forma son importantes, ¿sí? Y nosotras como mujeres tenemos mucho que aportar en lo que sea que hagamos, porque siempre vamos a tener una visión que complementa a la del hombre, ¿sí? Y en todos los ámbitos nosotras también debemos encontrar la forma de jugar con todas las cosas que queremos ser y hacer como mujeres, ¿sí? Puede ser como madres, como esposas, como hijas, como compañeras, como profesionales. Lo importante es que nosotras lo hagamos partiendo desde lo que nosotras queremos ser y no de lo que se espera de nosotras por ser mujeres, ¿no? Por ejemplo, la maternidad impuesta, pues tú no quieres ser mamá, no pasa nada, o sea, hay que naturalizar esa conversación también, está perfectamente normal que una mujer, a pesar de que sea mujer, no quiera ser mamá, no pasa nada, ¿sí? Entonces, asimismo, con esa naturalidad uno tendría que abordar cualquier otra cosa a nivel de la industria, de la música o de cualquier otra dimensión. Profe, yo no me quiero despedir sin darle gracias por creer en mi proyecto, por estar acá el día de hoy acompañándonos y pues arriesgándote a estar en esta chocoaventura, digámoslo así, de hablarle a la gente. Hoy hemos tenido un poquito de fallas técnicas a la hora de grabar, pero seguimos con la fe y las ganas de llevar este mensaje a la gente en general, porque lo importante es dentro de tanta saturación, como siempre lo digo en todos los podcasts, es poder dejar un mensaje. Yo te agradezco mucho y nada, chicos, a todos los artistas sigan soñando, a todas las mujeres que día a día se levantan a luchar por sus sueños. Miren, ese es el ejemplo claro de que uno puede luchar y salir adelante y ser profesional y ser madre y ser esposa Y ser persona, y ser que es lo persona, sí. más importante. Sí, sí, sí. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias a Profe, gracias ti, gracias, gracias. Muy feliz por este de conocerte acompañamiento. y de estar acá. Ay, tan bonita. Muchas gracias a todos ustedes y a ti por estar acompañándome el día de hoy. Gracias. Chao.